Los lunes, las cosas como son, hablamos clarito, concreto y sobre todo les dejamos a ustedes también pues información muy útil. En este caso, pues vamos a hablar de las enfermedades del reflujo gastroesofágico. Por eso queremos dar la bienvenida a nuestro invitado en esta noche y recordarles que estamos también en transmisión en Face Live desde ahora. Bienvenido el doctor Giovanni Castellanos, quien es médico gastroenterólogo, especialista en medicina interna y videoendoscopia. Pues mi querido doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad para hablar de un tema que es muy importante, ¿no? Entonces, adelante, vamos, conversemos al respecto. Es un tema muy apasionante, sobre todo que hay mucha frecuencia de este tipo de pacientes que realmente no saben lo que les pasa. Ese es el problema, no saben qué es lo que tienen. Pero cuando comenzamos a investigar, realmente los pacientes entienden cuál es el problema y cuál es la solución. Perfecto. Uno escucha reflujo, ¿verdad? Y siempre se imagina ya ese sentir de que como que se regresa algo, no sé si es comida, si es qué tipo de líquido realmente es. Entonces, podríamos definir primero, mi querido doctor, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? El reflujo, básicamente gastroesofágico, es la persistencia de ácido. Del estómago se va hacia arriba, hacia el esófago, hacia la garganta y hacia arriba, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos tipos de reflujo. Un reflujo típico, que es lo que llaman los pacientes que presentan esa sensación de ardor, de quemazón, de vinagreras, como lo llaman, dolor del pecho, dolor del tórax, que les quema, que tienen reflujo de la comida. Ese es el reflujo típico. Pero hay otros pacientes que tienen un reflujo atípico, ¿no? Este reflujo atípico son pacientes que han tenido molestias de la garganta, faringitis, laringitis, problemas de la dentadura, asma, otitis e incluso hasta complicaciones como neumonía. Y tos, pacientes con tos y tos. Pero el problema no está en la garganta, el problema es por el reflujo, ¿no? Entonces, hay que diferenciar este tipo de pacientes. Obviamente tienen que tener su evaluación en la parte gastroenterológica, en la parte del otorrino y todas esas cosas, pero realmente nosotros llegamos a definir de que el problema es lo que llamamos reflujo gastroesofágico, que el ácido que está en el estómago se va hacia arriba. Normalmente no debería pasar eso, porque hay una válvula que impide que pase eso, pero a veces por una hernia ya tal, o por una incompetencia de este esfínter, permite que el reflujo del ácido se vaya hacia arriba, y eso es lo que quema, eso es lo que duele, eso es lo que arde, eso es lo que molesta, ¿no? Ok, doctor, a veces esto se puede confundir con la famosa gastritis, porque de lo que usted menciona es como que esos síntomas cuando tenemos como ese ardor, uno dice en la boca del estómago y de pronto pues tal vez un par de síntomas extras de los que usted mencionó. No, ¿Se tiende a confundir? En cierta forma en algo, ¿no? Pero entendamos que una cosa es la gastritis. Okay. La gastritis se define como un dolor, como un ardor, como una sensación de vacío o de llenura, a veces en la boca del estómago, lo que llamamos la boca del estómago. Eso es la gastritis normalmente en pacientes que tienen, ¿no? El reflujo gastroesofágico es diferente porque son pacientes que tienen sensación de acidez y quemazón y vinagreras hacia arriba. O sea, de la boca del estómago hacia arriba hasta la garganta, ¿no? Y pacientes que sienten que le quema todo este tracto, ¿no? Torácico, que incluso piensan que es el corazón, lo que duele es del pecho, ¿no? El problema es el reflujo gastroesofágico, que produce una inflamación del esófago, una esofagitis, y produce dolor, produce ardor, produce quemazón, ¿no? Okay. Y dentro de esto tenemos varios problemas, ¿no? Ok, sí, ya lo vamos. Solamente quería hacer esa diferencia de pronto, ¿verdad? Para estar clarísimos. Entonces, ahora usted mencionó la esofagitis, que asumo que es una de las enfermedades precisamente del reflujo. La vamos a ir enumerando y también un poquito comentando, ¿verdad? Sí, claro. Digamos que el ácido no debe estar en el esófago. Entonces ese ácido lo que produce es una quemadura, una quemazón, una irritación, y produce unas lesiones, unas erosiones, ¿no? Hay grados de clasificación de esofagitis, grado A, B, C, D, pero realmente es como que uno está lastimado por dentro del esófago. Pero hay que tomar en cuenta que cuando uno entra y hace endoscopía, el 50% de pacientes que tienen reflujo gastroesofágico tienen un reflujo erosivo,
o sea, lastimado el esófago, quemado el esófago. Y hay otro 50% que a pesar de que tienen todos los síntomas, no está lastimado, sino que es microscópicamente lo que nosotros encontramos, ¿no? Okay. Entonces, pero igual tienen una esofagitis, porque el paciente se queja, le arde, le quema, ¿no? Todo el pecho, todo el dolor, el ardor, quemazón de todo el pecho, entonces es de un reflujo, pero es erosivo y no erosivo, ¿no? Un 50-50. Ok. Pero igual tratamiento. Por supuesto. Doctor, esta quemazón que usted menciona se manifiesta constante, es decir, cuando un paciente inicia no le va a pasar, es decir, no va a sentir alivio ni tomándose, no sé, cualquier cosa, porque eso va a persistir. Entonces, ahí obviamente es como que un signo o un síntoma realmente que sí o sí necesita ser tratado, pues, ¿no? Y diagnosticado por un profesional. Claro, se menciona que todo el mundo tiene de vez en cuando un poco de reflujo, de acidez, ¿no? Esporádico, o 2 veces ¿no? Semana, como esporádicos. Se considera dentro de parámetros normales que realmente incluso con medidas generales y no necesita más, ¿no? Ajá. El problema son cuando estos pacientes tienen más de 2 veces por semana, cuando ya es una molestia persistente, cuando es una molestia que el paciente dice, no puedo dormir, tengo que dormir sentado. Si me acuesto, siento el ácido aquí en la garganta, o siento la molestia aquí, y no puedo dormir, entonces tengo que sentarme. Entonces realmente eso es totalmente incapacitante para el paciente porque no puede comer, no puede dormir. Incluso hay pacientes que se atoran con la comida, dicen, no me pasa la comida. Entonces esa es otra forma de presentar otra complicación del reflujo gastroesofágico. El decir, cada vez que como me atoro o tengo que pasar con líquidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que analizar estos, ya son signos y síntomas de alarma, ¿no? Que nosotros tenemos que evaluar adecuadamente todo eso, ¿no? Pero el no poder dormir porque tiene todo el ácido. Hay otro detalle que, por ejemplo, los pacientes comen abundantemente por la noche, ¿no? Claro, de noche tienen esta incompetencia y tienen toda la comida acá arriba, ¿no? Normalmente, o la mayoría de gente no debería comer y acostarse inmediatamente porque no es adecuado, pero para este tipo de pacientes tienen mayores complicaciones porque pueden tener un reflujo y incluso hasta una broncoaspiración hacia los pulmones, ¿no? Porque toda la comida puede irse hacia arriba. Entonces son detalles de la comida que no debe presentar el paciente una comida abundante por la noche o mucha grasa, todo ese tipo de factores que también debe recomendar, ¿no? Ok, doctor, hay algunas recomendaciones que podríamos dar antes de pasar al tratamiento una vez diagnosticada, ¿no? Una de estas enfermedades, pero tal vez algunas recomendaciones para evitar este tipo de situaciones. Y no sé si es que tal vez a cualquier persona nos puede dar esto o alguien está como que un poco más predispuesto o hay algunos antecedentes que podrían, desencadenar en que tengamos este reflujo. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Pacientes básicamente que tengan el problema y que no tengan el problema. Hay ciertas recomendaciones que creo que son básicas, ¿no? Yo mencionaba hace un momento la comida nocturna, ¿no? La comida muy tarde o con mucha grasa o muy pesada. Realmente el paciente va y se acuesta y tiene este tipo de problemas, ¿no? Entonces, todos los pacientes en general con esto no deben comer abundantemente, deben mantenerse 1 o 2 horas caminando, haciendo alguna actividad antes de acostarse, ¿no? Evitar las comidas nocturnas también es adecuado, o sea, muy fuertes, con grasas o chocolate, permite mayormente el reflujo, ¿no? Hay cierto tipo de indicaciones de forma general, es como los cítricos que debe disminuir, ¿no? El café negro, el té, el licor, el cigarrillo también es otro factor que también puede influir. Son factores que nosotros recomendamos a los pacientes que tienen este tipo de problemas, tratar de no ingerir este tipo de alimentos porque aumenta el problema, ¿no? Hay otros pacientes que, como les digo, tienen mucho problema en la noche. Nosotros les decimos que incluso pueden levantar la cama en las patas, pero en las patas. En la cabecera de la cama pueden levantar unos taquitos de unos 3 a 5 centímetros para que la cama quede un poquito inclinada. Suficiente para que el paciente se sienta bien. Entonces, esas son medidas generales que nosotros indicamos a los pacientes, aparte de la comida, la dieta, las grasas, los chocolates, los cítricos, el licor, mucho licor, ¿no?
que puede influir eso básicamente en el beneficio del paciente. Ok. Doctor, situaciones que tal vez puedan ser como que nocivas, ¿no? Entiéndase, factores tal vez de riesgo, no sé, personas que tienen ya este reflujo y pues de pronto no han sido diagnosticadas y pues continúan consumiendo los alimentos que usted menciona y se puede complicar, es decir, ¿qué podemos? No sé si es que de ahí hay no sé si un paso, pero estamos en el camino tal vez hacia un cáncer, no sé si de estómago o algo un poco complicado si es que no se atiende a tiempo. Bueno, nosotros hemos tenido pacientes básicamente que sí han tenido complicaciones secundarias del reflujo. Una de estas complicaciones son las erosiones, las úlceras con sangrado a nivel del estómago, ¿no? Okay. Presentan náusea y todo. Incluso tienen impactación de comida, ¿no? Se impacta en la comida, o sea, no pasa la comida. Son otra de las complicaciones. Ahora, el reflujo persistente por años puede cambiar la celularidad de la mucosa del esófago y puede dar un cáncer con el transcurso de los años, ¿no? Hay grandes problemas como el esófago de Barrett, que es la persistencia, ¿no? Los sangrados, ¿no? Todos esos son formas de complicaciones que el paciente dice, bueno, este paciente hay que tratarlo y manejarlo inmediatamente. Que no pueda comer es un factor importante. Que tenga mucho problema por la noche, básicamente que no pueda dormir, es un paciente que debe atenderse inmediatamente, ¿no? Y como le digo, a veces hay pacientes que nosotros tenemos con tos persistente, dice estoy con tos, pero el problema no está ahí, ¿no? Y esa sí es una complicación y hay que tratarlo lo más pronto posible, porque puede haber alguna situación más complicada. Perfecto. Doctor, bueno, nos dejan una preguntita. Hace rato ya le había también consultado personalmente. Dice, buenas noches, una consulta por favor. ¿En qué se diferencia la gastritis del reflujo y el dolor en el pecho? ¿Tiene que ver con este malestar? Es lo que nos preguntan a través de WhatsApp. Bueno, el reflujo básicamente, como yo les menciono, es un dolor, es un ardor, una quemazón en el pecho, ¿no? Una acidez, unas vinagreras, como nosotros llamamos vulgarmente, hacia arriba. Eso es lo que llamamos reflujo gastroesofágico. Que el ácido del estómago, que normalmente el estómago produce ácido, se va hacia arriba y produce inflamación del esófago. O sea, de la garganta hasta la boca del estómago. Eso es lo que llamamos reflujo gastroesofágico. La gastritis, básicamente, se localiza más en la boca del estómago como un ardor o quemazón de la boca del estómago, ¿no? Entonces, digamos, por localización es diferente, ¿no? Pero sí, la idea es la misma, que es del ácido que produce, ¿no? Es la infección. Ok, bueno, y como mencionaba, ¿no? Este tema del ardor en el pecho. Doctor, hace un momento usted habló acerca de la tos. Quienes pasamos por COVID hemos quedado también con esa secuela. ¿Se podría entonces un poquito por ahí maquillar, digamos así, esa situación o cómo deberíamos diferenciarla? Claro, bueno, nosotros actualmente con los pacientes de COVID estamos asumiendo que hay un síndrome post-COVID, ¿no? Post-COVID, donde nos está dando mucha sintomatología a todo nivel, así que es. Realmente estamos recién descubriendo, esa es la verdad, estamos descubriendo todas las complicaciones del COVID, problemas neurológicos, problemas fisiológicos, problemas funcionales, problemas gástricos, problemas esofágicos, problemas colónicos, ¿no? En fin, problemas pulmonares. Los pacientes quedan con dolor torácico durante unos 3 o 6 meses a veces, quedan con una debilidad que llamamos astenia durante un tiempo post-COVID, y a veces hay pacientes que quedan con una tosecita, ¿no? Una tosecita, pero esa sí es secundario al COVID, que produce una tos que es de tipo irritativa, pero con medicación, en la mayoría de casos de esos mejora, ¿no? Es muy diferente un paciente que diga, yo comencé con tos y tos, sobre todo nocturno, ¿no? O sea, al síndrome de post-COVID, yo creo que son diferentes. Ah, ok, pero no, digamos, bueno, como usted mencionó, recién se está descubriendo, no es que tal vez lo uno va a llevar tal vez a lo otro, por eso es importante, así sea, pues estos casos post-COVID que están llegando, pues siempre consultarlos con el médico para que sean atendidos a tiempo.
Doctor, ya para ir cerrando entonces este tema tan interesante, ¿qué podríamos decir acerca de cuando ya un paciente ha sido diagnosticado? El tema de los tratamientos es importante también, obviamente cada uno es de acuerdo pues al diagnóstico, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos decir? Me imagino será principalmente en tema de alimentación. ¿Qué más podríamos recomendar a los pacientes? Lo primero que nosotros hay que hacer una buena evaluación del paciente, muy buena evaluación del paciente en el sentido de preguntarle detenidamente desde cuándo tiene este problema, qué es lo que tiene, qué es lo que presenta, qué molestia, si tiene relación o no tiene relación con la comida, para poder definir que el problema es un reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque como le digo, hay el típico que es simple, sencillo, porque el paciente dice arde, quema el pecho, reflujo, acidez, vinagreras. No hay mucho, ¿no? Donde irse, ¿no? Claro. Es fácil. Ajá. Pero los pacientes que tienen problemas dentales, que tienen problemas de faringitis, laringitis a repetición, cada vez están con una molestia de la garganta o con tos nocturna, obviamente es un paciente que tiene que ser evaluado, incluso conjuntamente a veces con el otorrino, con el neumólogo y con todo ese tipo de cosas para poder definir exactamente ese paciente de qué se trata. Hecho el diagnóstico, nosotros tenemos que iniciar primeramente con las medidas generales. Primeramente, también el sobrepeso y la obesidad también son factores que pueden influir en todo esto, ¿no? La dieta es fundamental, como le acabo de mencionar. Hay que restringir los alimentos de tipo irritantes, por decirlo así, ¿no? Hay que restringir las medidas generales del no comer y acostarse inmediatamente, comer abundantemente a la noche, evitar un poco las grasas, los chocolates. Elevar la cama en algo puede mejorar un poquito la sintomatología, pero en algunos pacientes yo creo que va bien. Bajar de peso, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales. Por ejemplo, el licor también es otra situación que puede influir, ¿no? En medidas generales. Ahora, hay un detalle que nosotros tenemos que evaluar qué paciente necesita una evaluación más amplia, ¿sí? Hay cierto tipo de pacientes que uno tiene que hacer una endoscopía, ¿no? Okay. Porque hay dos formas. Hacemos una endoscopía, revisamos, evaluamos, a ver si es que hay una complicación, hay una estenosis, hay una irritación muy fuerte, hay unas erosiones, hay unas úlceras, hay un tumor, hay un cáncer, todo eso tenemos que evaluar. Y la única forma de poder definir es endoscópicamente. Pero generalmente muchas veces a los pacientes nosotros damos tratamiento clínico y el paciente mejora. Entonces es un diagnóstico en base a un tratamiento. Durante 2 semanas a veces damos tratamiento, el paciente dice, ya mejoré. Claro. Yo incluso recuerdo que alguna paciente que tuve era cantante y tenía disfonía. Y claro, 5 otorrinos, una cosa, y la disfonía no era por problema de las cuerdas bucales ni de la garganta, sino básicamente porque el reflujo le produce una inflamación de las cuerdas bucales. Entonces, son pacientes que a veces nosotros tenemos que evaluar un poquito más extenso. Como digo, a veces la endoscopía es un método de elección para poder definir qué es lo que está pasando. Pacientes que se atoran con la comida, ¿no? Es un paciente que necesita una evaluación más completa. Pacientes que han vomitado sangre, es un paciente que necesita tratamiento. Un paciente que ha bajado de peso, estos son factores de alarma, que ha bajado mucho de peso y que siente sintomatología. La primera indicación es de endoscopía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué paciente hacer, qué paciente no hacer en una endoscopía, ¿no? Y hay una serie de otros exámenes, que, digamos, exámenes de manometría, petrometría. Bueno, nosotros pensamos que puede tener una alternativa en cuanto a tratamiento, incluso quirúrgico, por una hernia yatal muy grande, ¿no? Okay. Pero de ahí medicación, actualmente en la medicación, hay una medicación con la cual los pacientes pasan tranquilos, no tienen problemas, tienen una vida normal y nos va muy bien con los pacientes con un tratamiento adecuado y a tiempo. Perfecto. Doctor, tenemos aquí una preguntita extra. Dice, Cari, buenas noches, una consulta. ¿Tomar antiácidos es bueno cuando se siente esos malestares? Muchas gracias. Sí, realmente una de las alternativas es, si es una molestia, una acidez de vez en cuando tomar un antiácido, perfecto, es una muy buena elección, ¿no? Nosotros normalmente, como digo, cuando estamos tratando a un paciente con reflujo, hay medicamentos que damos que son inhibidores de bomba de protones para bloquear el ácido de la producción de ácido de estómago. Y con eso los pacientes pasan personalmente muy bien. Pero en ocasiones tienen unos escapes de acidez así, ¿no? Unas molestias en general. Ahí viene el antiácido.
O si el paciente, como decimos, de vez en cuando tiene un poquito de acidez, yo creo que el antiácido tiene una muy buena utilidad y el paciente se calma, se le quita inmediatamente. Incluso pacientes que están con medicación a veces tienen un día X, tienen un problema de acidez, pues tienen que tomar un antiácido para bloquear el ácido y el paciente dice, se me quitó, ¿sí? Entonces yo creo que tiene una buena indicación de los antiácidos, pero el antiácido no es que le va a curar. Claro, es temporal. O sea, ¿no? Le va a quitar la molestia, le va a quitar la acidez, le va a quitar la quemazón de ese momento, pero no es que le va a curar. ¿Sí? Okay. Una última, dice: doctor, tengo intolerancia a la lactosa porque cuando tomo leche tengo las molestias que usted manifiesta. ¿Tiene algo que ver? Muchas gracias. La intolerancia a la lactosa tiene otra fisiopatología, ¿no? Es por la lactosa de la leche, ¿no? Entonces la lactosa de la leche entra a nuestro organismo y nosotros necesitamos una enzima que se llama lactasa para desdoblar la leche. Y lo que pasa es que con este tipo de pacientes producen una variedad de síntomas, ¿no? Con los intolerantes a la lactosa, producen hinchazón de la barriga, producen gases, producen diarrea. Algunos pacientes incluso malestar gástrico y un poquito a veces hasta de acidez también sienten, ¿no? Pero es fácil, a veces suspendemos los lácteos, leche, queso, mantequilla y pasan muy bien. Y es difícil por nuestra comida ecuatoriana que tienes, todas las cosas muchas veces tienen lácteos, ¿no? Claro. Hay medicamentos para bloquear la lactosa, entonces esos pacientes no tienen por qué privarse de muchas cosas, entonces se le puede dar medicamentos o pueden usar leche sin lactosa, queso sin lactosa, que también es una alternativa, pero en caso contrario hay medicamentos que bloquean la lactosa de los alimentos, porque las sopas, por ejemplo, claro. La gran mayoría de nuestra cocina ecuatoriana tiene leche. Ajá. Entonces podemos usar este tipo de medicamentos y el paciente puede comer. O una pizza, por ejemplo. La pizza tiene mucho queso a veces. Nosotros tenemos que usar medicamentos que bloquean la lactosa y el paciente tiene una vida tranquila y puede ingerir todo este tipo de alimentos. Pero siempre tiene que tener cuidado de esto de la lactosa. Perfecto. Él sabe que si peca, paga. Doctor, para terminar ya, una última recomendación tal vez para los pacientes adultos mayores, ¿no? Que en ellos tal vez esta situación se puede complicar por el hecho, pues usted mencionaba que a veces se atoran, no sé, o de pronto tienen las placas o el tema de la dentición como usted mencionaba, y pues por ahí puede también tornarse un poco complicado si es que se les diagnostica. ¿Qué les podríamos recomendar a ellos o a sus cuidadores? Hay un detalle también que es importante y creo que sobre todo en pacientes mayores también es fundamental tratar, es que tienen múltiples usos de medicamentos, ¿no? Porque tienen columna, porque tienen dolor de la pierna, dolor de la rodilla, porque tienen una enfermedad, porque tienen otra enfermedad, porque tienen artritis. Entonces, todo este tipo de medicamentos que usan, que son muy variables, no digo que esté mal, ¿no? Porque lo necesitan, ¿no? Pero el exceso, por ejemplo, de antiinflamatorios o de medicamentos, obligatoriamente, tarde o temprano va a irritar el estómago y el esófago, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con este tipo de pacientes, tratar de minimizar ese tipo de medicamentos, lo justo y lo necesario, pero esos son, por ejemplo, pacientes que sí deben ser evaluados tal vez endoscópicamente para estar seguros de que no hay ningún problema más grave. Pero la polifarmacia es muy frecuente en nuestro medio. En nuestro medio nos caemos, cualquier cosa, trauma, vamos a la farmacia y tomamos una serie de medicamentos. Y obviamente eso tiene una repercusión a nivel gástrico, renal, en fin, una serie de cosas. Hablando de lo nuestro, básicamente problema gástrico y esofágico, ¿no? Todos esos medicamentos, sin decir que estén mal, muy bien indicados, no hay ningún problema. Pero a pesar de que sean bien indicados, esos pacientes necesitan protección gástrica, ¿sí? Porque, o sea, no podemos decirle al paciente aguantes el dolor, tiene que tomar medicación para quitar el dolor, pero tiene que tener una protección gástrica para poder tolerar ese otro tipo de medicamentos y que no dañe lo uno o lo otro, ¿no? Entonces hay que tomar este tipo de consideraciones en general, pero con los mayorcitos hay que tener un tino y un cuidado y hacer una evaluación perfecta, adecuada, y ver que no se trata de algo más, ¿no? Hacer endoscopías y todo, ver si baja de peso, si ha sangrado, no ha sangrado, ¿no? Entonces, ojo, el sangrado puede ser por arriba, que vomita sangre o alguna cosa de esas, pero a veces sangra
y claro, cuando sale por abajo ya salen las deposiciones negras. ¿Eso qué quiere decir? Que hay sangrado en la parte de arriba. Ah, perfecto. Entonces hay que estar atentos cuando la deposición es negra, realmente es ese color, o sea, bien, bien oscuras. Ahí hay que tener cuidado. Así Perfecto, es. perfecto. Doctor, muchísimas gracias por dejarnos pues toda esta información importante. Siempre queremos también hacer prevención, entonces seguramente su última recomendación será que ante cualquier situación o a lo mejor hacer una costumbre de pues visitar al gastroenterólogo para hacernos un chequeo y así tal vez, no sé, cada año y de ahí en más como el especialista lo recomiende para estar siempre pendientes de nuestra salud. Así es, yo creo que es indispensable una buena evaluación clínica siempre. Cada cierto tiempo es necesario, ¿no? Para tener precauciones, ver si tiene antecedentes familiares, una serie de cosas, pero hay que evaluar cada paciente. Pacientes muchas veces solo necesitan medicación y nada más, y ninguna otra cosa. Otros pacientes no necesitan nada, u otros pacientes solo un poquito de antiácido cuando ocasionalmente tengan un poco de reflujo o solamente medidas generales. Y es suficiente, pero yo creo que eso tiene que ser dirigido, bien dirigido, ¿no? Y bien evaluado el paciente a ver si tiene más enfermedades, más medicamentos que pueden estar complicando otras cosas. Pero yo creo que es importante la evaluación médica. Perfecto. Gracias, doctor, por habernos acompañado en esta noche. Si alguien tal vez quiere contactarse con usted, ¿cómo lo encontramos? Tal vez en redes sociales. Bueno, pueden a mi teléfono, tal vez, el 0999-3944-9188, ¿no? Pueden localizarme. Mi página web, también tenemos una página abierta. Ahora todo está en redes, ¿no? Entonces pueden localizarme, doctor Giovanni Castellanos, y con mucho gusto estamos atentos a ustedes. Perfecto. A contestar y ayudarles. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una buena noche. Listo, gracias a ustedes. Que pase bien a nuestros amigos que se unieron a la transmisión en Facebook.